¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando las células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. La cantidad de sangre está en relación con la edad, el peso, sexo y altura. Se compone de los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y captan el anhídrido carbónico producido en los tejidos, que es eliminado luego por las vías respiratorias. Los glóbulos blancos, que son los que defienden al organismo contra las infecciones bacterianas y virales. Las plaquetas impiden las hemorragias, favoreciendo la coagulación de la sangre. Y el plasma, que además de servir como transporte para los nutrientes y células sanguíneas, contiene diversas proteínas, como es la inmunoglobulina, albumina y factores de coagulación. Dentro de las fechas que quedaron marcadas en la historia del banco de sangre fueron 1668, se llevó a cabo la primera transfusión sanguínea humana. 1818, James Blundell aplicó la transfusión en diversas personas, teniendo éxito solo la mitad de ellas. 1845, se realizó en México la primera transfusión sanguínea. Y 1925, se fundó en México el primer banco de sangre. Áreas de banco de sangre y pruebas que se realizan. El jefe de banco de sangre debe ser un químico y el responsable sanitario puede ser un hematólogo, patólogo o médico general. Deben estar acreditados por la entidad mexicana de acreditación para ejercer el cargo. En el área administrativa se encuentra el área de intendencia, el área de trabajo social donde se dan las indicaciones sobre el proceso de donación, reposición de unidades y la promoción de la donación altruista. El área personal y el área médica donde se realizan las entrevistas para saber si el candidato a donar es apto o no. El médico seleccionador debe estar certificado para trabajar en el banco de sangre, pues es el único que puede decir si una persona homosexual puede donar sangre o no. Área de inmunohematología. Aquí se realizan las pruebas para la identificación de grupos sanguíneos, la identificación del factor RH, la biometría hemática, las pruebas de compatibilidad sanguínea, pruebas de COMS y la determinación de anticuerpos irregulares. En el área de serología se realizan las pruebas de VIH, virus de hepatitis B y C, treponema pallidum y trypanosoma cruzi. En el área de histocompatibilidad se realiza el antígeno leucocitario humano. En el área de sangrado se recolectan las unidades de sangre. Está también el área de aféresis, el área de fraccionamiento donde se realiza la separación de los diferentes componentes y por último el área de almacenamiento donde se encuentran los refrigeradores y los congeladores. Tipos de donadores. Donantes de sangre voluntarios y no remunerados. Donan sangre sin recibir dinero. Su mayor motivación es ayudar. Donantes familiares o por reposición. En la ausencia de un programa bien organizado, muchos dependen de los amigos y familiares que actúan como donantes de reposición. Dan sangre para reponer la reserva de sangre utilizada por estos pacientes. Es la donación más frecuente. Donación por predepósito. El paciente hace el depósito anticipado de las unidades de sangre que pueda necesitar durante o después de su operación. La norma oficial mexicana 253 SA1-2012 tiene como objetivo establecer las actividades, criterios, estadísticas y técnicas operativas del Sistema Nacional de la Salud en relación con la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Disposiciones generales. 1. La sangre y componentes sanguíneos para uso terapéuticos deberán reunir los requisitos de calidad necesaria a fines de que resulten inocuos o no patogénicos, funcionales y, en su caso, viables. Número 2. El responsable sanitario de un banco de sangre deberá implementar el sistema de gestión de calidad. Número 3. Toda donación deberá ser voluntaria. Número 4. Se deberá disponer de una persona responsable de gestionar los procesos de hemovigilancia, información, consentimientos y atención para donantes y receptores. Todo documento que proporcione deberá ir en su propio idioma o lengua. Los bancos de sangre y los puestos de sangrado deberán proporcionar a los donantes un refrigerio después de cada donación. Extracción de unidades de sangre y componentes sanguíneos para uso halogénico. Durante el llenado de una unidad de sangre, deberá favorecer la mezcla con el anticoagulante de la bolsa. Motivos de exclusión indefinida. 1. Las personas que no estén en un uso pleno de sus facultades mentales y aquellos
coartados del ejercicio libre de su propia voluntad serán excluidos. Número 2. Las personas menores de 18 años y mayores a 65 años. Número 3. Las personas que pesen menos de 50 kilogramos. Número 4. Las personas que pudieran transmitir el virus de la inmunodeficiencia humana. Número 5. Las personas que pudieran transmitir el virus B o C de la hepatitis. Se excluirán a las personas que tengan historia de haber padecido malaria o que tengan antecedentes de la reactividad en una prueba inmunológica. Extracción de sangre. La extracción de sangre la realiza solo el personal autorizado. El primer paso que debemos de llevar a cabo es revisar que la bolsa se encuentre en perfecto estado. Después de eso sigue la preparación de la zona de punción, en la cual se realiza una asepsia en el brazo del cual se ha escogido la vena a puncionar. Una vez realizada la asepsia, lo que sigue es hacer la punción. La punción debe ser limpia y precisa. Luego de que el donador haya terminado de llenar la bolsa, lo que sigue es cerrar los clips y retirar la aguja. Historia clínica del donante. Los bancos de sangre y los puestos de sangrado deberán practicar a todos los candidatos a donar una historia clínica en un formato aprobado para ello por la Secretaría, que tendrá con carácter confidencial y contendrá como mínimo la información siguiente. Primero que nada, la fecha de elaboración, después el número exclusivo de la unidad de sangre, los datos del donante que permitan su identificación y localización, el señalamiento del tipo de donación, el método de extracción, los datos relevantes que permitan identificar riesgos, una descripción detallada de las actividades y procedimientos realizados, los resultados de las determinaciones analíticas efectuadas. Si en caso de haber excluido algún donador, también debe de venir la razón por la cual y el nombre y firma del médico que realizó la evaluación del donante y del personal de salud que realizó los procedimientos de extracción, así como el tiempo que éste haya llevado a cabo. Sistema de grupo sanguíneo. Un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características presentes en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Las dos clasificaciones más importantes para describir grupos sanguíneos en humanos son los antígenos, que son el sistema ABO y el factor RH. El sistema ABO, como su nombre lo dice, se utiliza para identificar qué tipo de antígeno es la persona, y el factor RH es para determinar si es positivo o negativo. Complicaciones metabólicas. Toxicidad por citrato. El anticoagulante de citrato transfiere un pH ácido a la sangre. Los enfermos que padezcan insuficiencia renal y o hepática, que deben reducir múltiples transfusiones en periodos cortos, el citrato se metaboliza con dificultad y puede provocar una acidosis metabólica grave. Altos niveles de citrato pueden provocar hipocalcemia, hipercalemia. Es un riesgo para recién nacidos sometidos a exsanguíneo transfusión, cuando se extrae la sangre y se reemplaza por hipotermia. Es un riesgo cuando se transfunden más de 6 unidades por hora, debido a la temperatura de refrigeración, originando arritmias cardíacas y un aumento en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, alterando la sesión de los tejidos. Sobrecarga circulatoria. El riesgo es mayor en niños, ancianos, pacientes con daño renal o cardíaco y cuando se administran múltiples unidades de sangre por sangrado activo.